Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola, hola. ¿Me veo bien ahí yo en la cámara? Sí. Porque yo acá me veo horrible, no sé, pero No, por como ahí que se un poco oscura la equilibró. imagen, pero no, se ve bien, se te ve bien. Y se me agregó eso, yo tenía Pilar solo y se me agregó eso, ¿Sabes? no sé qué, Sí, ¿sabes qué no sé tenés que cómo hacer? hacer. Yo te digo, ¿vos estás en la compu? Sí, Bueno, vos tenés que ir a tu cuadradito con la flechita del mouse y sí, vas ahí estoy, y picás adentro. en los tres puntitos que tenés arriba a la derecha, hay tres puntitos. Ahí piqué. Vos picás y aparece, una de las Sí. opciones es renombrar. Ah, lo último, sí. Y ahí vos Aprieto picás, ahí. pones en renombrar y pones tu nombre. Ah, ahí está, gracias. Ahí borro eso. Sí, Yo lo pero podía no sé hacer por qué también, pero está bueno aprender. no sabía. No hay Gracias, problema. profe. No, de nada. Sí, porque el otro día tenía filosofía y el profe estaba preguntando, porque él va anotando quién asiste al Zoom. Claro, Dice, ¿quién es Pilarga? claro, Pilarga, me causó gracia porque dijo Pilarga. No le claro. dije nada, yo soy, le digo, pero A me veces pasó aparecen que... los Y ahí nombres, pongo, claro, los nombres de los celulares también. A veces aparece el Samsung Galaxy no sé sí, cuánto, sí, ¿no? sí, cuando me conecto con el celu me pasa. Y ahí Claro. pongo aceptar, ¿cierto? Sí, sí, y ahí te va a aparecer. Ahí está, Ahí está, Pilar. Ahí gracias. está, genial. Buenísimo. Bien. Bueno, ¿cómo Cuando uno no están? sabe, no sabe. Ay, sí, pero se aprende todo. ¿Andan bien? Bien, todo bien. Qué bueno, Sí, Bien, sí. bien. qué bueno. Bueno, vamos, así no lo hacemos extenso porque hoy empezamos tarde, ¿no? Esta clase empieza tarde, entonces bueno, para que no se extienda más. ¿Pudieron leer el texto de la convención? Era algo A ver, larguito, un Sí. poquito, ¿no? el artículo 24, un Bien, poco del artículo el artículo 24 y después lo de esto que yo les pedía sobre la definición de persona con discapacidad. discapacidad. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Sí. Bien. Bueno, yo hoy les voy a... Puede ser que esté en el artículo 1 eso. Es eso, ¿no? En el Yo artículo de ahí 1 saqué la de te aparece la definición, propósito. claro, Claro. en el De ahí la artículo, saqué yo. claro, te digo, en el preámbulo ya te aparece, porque tiene varias partes, ahora yo les voy a contar las partes que tiene la convención, ¿sí? Yo armé un PowerPoint hace tiempo, hace rato, No se y escucha, profe, bien. ay, si yo te escucho bajita voz, me parece que vas a tener que subir vos tu volumen, porque yo lo tengo A como a ver, 70. Fíjate, a ver. ¿ahora? Yo escucho bien. Ahora se te escucha un ¿Ahora? poquito más fuerte. ¿Vos a mí? Sí, sí, ahora te escucho. Se ve que era yo entonces el Sí. problema. Tenías bajito el volumen. Se te escuchaba bajito. Les decía que yo armé un PowerPoint hace un par de años, cuando hice una formación sobre derechos humanos, sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que organizaron un instituto iberoamericano que nuclea varias organizaciones, si mal no recuerdo, creo que de Costa Rica, y el señor que organizaba el curso es una de las personas que participó de la construcción de la convención. Así que era como un curso muy importante. Hace un par de años, creo que en el 2016. Entonces yo en base a todo el material que leí, que aprendí ahí, bueno, armé una presentación PowerPoint donde aparecen definidas las partes de la convención, ¿sí? Como para que la conozcamos, digamos, les vuelvo como es, a aclarar que no es que estamos estudiando derecho, ¿sí? Porque hay personas que se dedican exclusivamente a las leyes y tienen que conocer, ¿no? Los artículos, las definiciones y demás. Pero bueno, vuelvo a insistir que para empezar a hablar de inclusión, primero hay que conocer la normativa, ¿sí? Por lo menos conocer por qué se tuvo que construir una convención, ¿no? Cuando ya existía la Declaración de los Derechos, ¿no? Del Hombre en ese momento, en 1948, y sin embargo tuvo
¿no? Como que se tuvo que ratificar esos derechos porque no estaban garantizados, ¿no? Bueno, un poco de lo que les voy a contar hoy. Y les adelanto que para la próxima, para el martes que viene, voy a subir 3 videos, ¿sí? No va a haber texto, sino video, ¿sí? Para que podamos charlar. Un video es sobre una entrevista que le hicieron a un español que se llama Ignacio Calderón Almendros, ¿sí? Es un pedagogo, un catedrático de España, que habla sobre inclusión, que hace unos cuantos años que él va recorriendo distintos países y habla con estudiantes, habla con las familias, habla con las instituciones educativas, y él va como acumulando y va investigando, ¿sí? Y en su familia tiene su hermano, Rafael, fue la primera persona con síndrome de Down que se recibió como profe de música en España, ¿sí? Entonces fue toda una lucha familiar, ¿no? Y él además tenía formación en pedagogía. Entonces hizo toda una investigación, escribió libros, artículos, es un señor referente en el tema de inclusión, ¿sí? Yo les voy a ir nombrando a muchas personas que son referentes, algunos que son de acá de Argentina, otros no. Pero bueno, vamos a ver un video, yo les voy a subir un video de él, que dura creo unos 11 minutos, que habla sobre la inclusión, y cuenta distintas situaciones que él fue conociendo y escuchando en distintos países, ¿sí? Hablando con los y las estudiantes, de cómo vivían y cómo transitaban esos proyectos de inclusión, ¿sí? Interesante escucharlo, la verdad que es muy interesante. Más allá de toda normativa, ¿no? Porque, como decíamos la vez pasada, está la normativa por un lado, la letra de la ley, pero por otro lado lo que realmente pasa en las escuelas, ¿sí? Bien. Otro de los videos es una charla de hace unos cuantos años de Carlos Escliar, que es otro referente sobre la inclusión, por ahí lo habrán escuchado nombrar, él es argentino, ¿sí? Bueno, él ha dado muchas charlas y muchas formaciones en todo lo que tiene que ver con inclusión, ¿sí? Trabajó muchos años con el tema de la población sorda, con la comunidad sorda, ¿sí? Bueno, y él da una charla, esto es una parte de una charla más extensa que se llama Estar Juntos. También nos lleva a reflexionar, ¿sí? Tiene una manera muy poética de hablar, muy filosófica, así que bueno, espero que cuando lo escuchen les genere mucha inquietud, porque eso es por lo menos lo que me pasó a mí cuando yo lo conocí. O sea, yo comparto lo que a mí me impactó, ¿sí? A ver si a ustedes les sucede lo mismo. Y por último, el tercer video es la historia de los derechos humanos, ¿sí? La historia de los derechos humanos. Un raconto histórico, ¿sí? De cómo se fue pensando, se fue gestando la Declaración de los Derechos Humanos, ¿sí? La clasificación de los derechos, bueno, ahí hay bastante información que es bastante ampliatoria, ¿sí? Y es interesante verlo en un video, ¿no? Dinámico, ahí, bastante práctico, que por ahí leer mucho, ¿no? Porque por ahí si leemos mucho, por ahí cansa un poco. Entonces el video nos da como otra información, ¿sí? Entra de otra manera la información, ¿no? Con lo audiovisual. Así que esos 3 videos yo los voy a subir al aula, ¿sí? A partir de mañana, porque hoy por ahí no llego a subirlo. Igual si quieren les aviso por WhatsApp, para que ustedes lo vean, y el martes que viene charlamos todo lo que les fue sucediendo a ustedes con esos 3 videos, ¿sí? ¿Les parece? Bien, les digo esto porque después, si no andamos corriendo que se nos corta el Zoom, entonces prefiero primero decirles esto. Y después, otra cosa más agrego. Lo que agrego es que va a haber una tarea para la próxima, ¿sí? Que les voy a dejar, que van a tener que, a ver, acá a Dani y Gabriela entran y salen, deben tener problemas de conexión. Bueno, la tarea para la próxima es averiguar sobre este símbolo. Averiguar, ¿sí? Sobre el nuevo símbolo de accesibilidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada les conté? Y algo vimos en el video Sí. sobre discapacidad y derechos. Bueno, entonces en lugar de que yo les cuente, búsquenlo ustedes, ¿sí? Busquen la información sobre el símbolo de accesibilidad. Esa es la tarea para la próxima. Profesora. Sí. Y los videos es solo verlos para después charlarlos, ¿no? Sí, verlos Bien. y hagan las anotaciones que crean que Sí. pueden hacer por ahí. No sé, hay algunas que necesitamos como escribir, ¿no? Lo que nos va quedando después de ver los videos, y si no es charlarlo. La idea es charlarlo, ¿sí? Pero está bueno que los vean, ¿sí? Ay, se les había cortado. Vuelvo a decir, no se preocupen. Ahí les digo de nuevo a Dan y a Gabriela.
Entonces, va a haber 3 videos en el aula, ¿sí? De un español, de un argentino y de la historia de los derechos humanos. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es ver esos videos y si les parece, si a ustedes los organiza, hacer anotaciones sobre qué les fue sucediendo con esos videos. ¿Sí? No tanto por ahí con la historia de los derechos humanos, sino por ahí con las charlas de estos dos referentes de la inclusión, ¿sí? Que dicen cosas que impactan mucho, ¿sí? Y la manera en que lo dicen, ¿no? Por lo menos a mí eso es lo que me pasó cuando los conocí. Ignacio Calderón Almendros y Carlos Esclier, ¿sí? Y la tarea es buscar información o averiguar sobre este símbolo de accesibilidad, ¿sí? Eso lo buscan. Buscan varias fuentes, ¿sí? Si pueden también contar de dónde sacaron la información. Vieron que a veces en internet circula información que no es del todo clara o no es del todo cierta. Bueno, fíjense cuál es la fuente, de dónde sacan la información, ¿sí? Así, en lugar de contarle yo en qué consiste este símbolo de accesibilidad, bueno, me lo cuentan ustedes, ¿sí? Eso es para la próxima, para el martes que viene, ¿sí? Tarea y Bien. material. Bien. Bueno, y ahora les voy a contar un poco sobre la convención, ¿sí? Yo no sé si compartirles pantalla. Ah, y algo que les voy a pedir, si ustedes pueden poner sus nombres en el chat, así no me olvido, porque por ahí no llego a escribir los nombres de todos, para que quede el registro. Y ahora les voy a compartir pantalla. Ay, se les cortó internet. Bueno, ¿ahora están bien con el internet? Gabriela, Adán, ¿están bien ahora? Hola. Hola, sí. Sí, recién se nos había cortado, no sé qué pasó, o sea, queríamos ingresar y como que nos rechazaba, pero no había servicio. Sí, a esta hora suele estar así, nosotros vivimos en una zona rural, así que a esta ¿Dónde hora es como estás? que ¿En qué zona? vivimos en Junín, pero Ah, saliendo de Junín, por la ruta que va a Zapala. Vivimos ah, en una estancia y bueno, a veces se nos corta. Y en verano es peor porque cuando hay, ya los árboles tienen hojas, es como que si hay un poquito de viento, es como que molesta la señal. Así que, claro. y más a esta hora que están todos en casa acá, es como que todos están usando Todo internet, el me mundo parece a mí, conectado. ¿no? Sí, 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 que es puede por eso. pasar. Puede pasar. Sí, puede pasar, sí, sí. Mm. Así que bueno, recién reté a todos. Dejen los celulares, les dije, entonces Yo hago lo estamos acá mismo. con... Yo hago lo mismo, Sí, Gabriela. Cuando yo voy a dar clase, digo, voy a dar clase, silencio claro. y desconéctense porque el wifi lo tengo que usar. Sí, sí, Es sí. así. Bueno, es Así un que bueno, ratito. esperemos que sí, que no se vuelva a cortar. Bueno, esperemos, por eso. Bueno, les cuento entonces, les muestro primero el material y les voy contando, ¿sí? Sobre la convención. Les decía que este material yo lo preparé en base a todo el material que yo recibí de un curso que hice en el 2016 sobre la convención, que fue organizado por un instituto iberoamericano, ¿sí? Y otras organizaciones que nuclean a las familias de las personas con discapacidad. Y la persona que organizaba este curso, voy a apagar mi cámara así por ahí podemos hacerlo, mejora la conexión. Bueno, entonces este señor que era el que organizaba, el que organizó todo el material de este curso, como les contaba, fue parte de la construcción de la convención, ¿sí? Él es de Costa Rica, se me fue el nombre ahora, pero bueno, después les voy a contar cuando me acuerde el nombre, se los voy a decir, pero un señor de Costa Rica que participó en la construcción de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Bueno, entonces en base a todo ese material, yo recopilé y armé este Power, ¿sí? ¿Ven ahí bien la pantalla? Sí, se ve bien. Perfecto, bien. Bueno, entonces, no es muy largo el Power. Primero contarles, no sé si sabían, que existe un Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre, ¿sí? Porque justamente el 3 de diciembre del año 1992 fue declarado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Este dato está en este material porque la charla que yo di en ese momento, que fue en Piedra del Águila, que me invitaron un grupo de familiares de personas con discapacidad, bueno, fue justo para el 3 de diciembre, ¿sí?
conmemoraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entonces ese día fui a dar esta charla en Piedra del Águila. Bueno, el objetivo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es promover justamente los derechos que aparecen en esta letra y también promover no solamente los derechos, sino también el bienestar de las personas con discapacidad, ¿sí? Además de concientizar sobre la situación, ¿sí?, que viven, que transitan, que padecen muchas de las personas con discapacidad que viven en todo el mundo, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con su vida política, social, económica y cultural. Aparece acá el enlace del video que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Discapacidad y derechos. Bueno, acá aparece el enlace directamente, acá está el video que ya vimos la vez pasada. Bien, la Convención es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, tiene esa importancia, ¿sí? Primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, ¿sí?, de la Organización de las Naciones Unidas. Esto fue el 13 de diciembre del 2006, o sea que tiene unos cuantos años, ¿15? ¿Puede ser? ¿Alguien se da la cuenta? No soy buena para las matemáticas. ¿Hay alguien de matemáticas acá? O que sea bueno para los números. Bueno, ¿qué hubo en esta convención? Una importante participación de las organizaciones de la sociedad civil, que se les llama a aquellas agrupaciones, ¿sí? Vieron que habrán escuchado los nombres, por ejemplo, de ONG, ¿sí?, organizaciones, ¿sí?, que presentan proyectos, que tienen que hacer los trámites para obtener la personería jurídica y demás. Bueno, esas son las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, que representan, digamos, a cierto colectivo de personas, ¿sí? El lema del colectivo de las personas con discapacidad, PCD, son las siglas de personas con discapacidad, el lema es nada sobre nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotras sin nosotras, que aparecía en el video, ¿se acuerdan? Una bandera que decía eso, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre que este es el lema de las personas con discapacidad? ¿Por qué será que reclaman el nada sobre nosotros sin nosotros? ¿Por qué será? Según el Por video el que tema de vimos. las decisiones políticas, profe, que se toman respecto a las medidas de la gente con discapacidades. Viste que en el archivo que vos compartiste hay una parte que hablan justamente de eso, de que se espera que la gente tenga una participación plena Bien. y en las mismas condiciones de oportunidades que el resto de los ciudadanos. Bien, bien. Y además porque históricamente... Sí, pero, sí, decime. pero a mí me parece que también se refiere a que si son decisiones sobre ellos, que ellos tienen que participar y tomarlas. Exactamente, ahí está. Ahí está el Claro. reclamo histórico. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Bueno, este lema tiene que ver con ese reclamo histórico de las personas, del colectivo de las personas con discapacidad, ¿sí? Que fueron siempre habladas por otros y por otras, casi siempre por el área de salud, siempre fueron los profesionales de la salud que hablaron en nombre de, ¿sí?, tomaron decisiones en nombre de las personas con discapacidad. Muchas veces también las familias, pero las familias porque bueno, tenían que también reclamar derechos de sus propios hijos, hijas o familiares, ¿no? Bueno, entonces este lema, hay mucho de reclamo histórico ahí, ¿sí? Cualquier decisión que se tome sobre nosotros, bueno, que nosotros participemos de eso, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la convención, porque es la primera vez que las mismas personas con discapacidad y las mismas organizaciones que representan a las personas con discapacidad y familiares de las personas con discapacidad participaron en la construcción de una declaración de derechos. Así que imagínense la importancia que tiene este documento, ¿sí? Por eso mi insistencia en conocerlo, ¿sí? Porque es un hecho histórico, es la construcción de esta letra, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Escuchan? ¿Sí? Ah, pensé que se habían ido, porque Sí, no sí, profe. no las veo, por eso. Bueno, seguimos. En Argentina tiene carácter de supralegal, tiene la importancia
la misma importancia que nuestra propia Constitución. Fíjense la importancia que tiene la Convención, ¿sí? Es parte de nuestra Constitución, ¿sí? El Senado y la Cámara de Diputados la sancionaron con fuerza de ley, se dice, ¿sí? Para que sea parte de la Constitución. Esto fue en mayo del 2008, ¿sí? Y después aparece una ley, ¿no?, que de alguna manera confirma la adhesión de nuestro país a la Convención. ¿Por qué cuento esto? Porque hay países que no participaron de la firma de la Convención. Hay algunos países que no. Hasta el día de hoy hay algunos que no participan, ¿sí?, que no lo firmaron, digamos, que no adhirieron y que no sumaron la Convención a su propia Constitución, ¿sí? Nuestro país sí. Entonces, en nuestro país, esta Convención tiene rango constitucional, tiene jerarquía constitucional, ¿sí?, y tiene la misma importancia que nuestra propia Constitución, ¿sí? Bueno, y hay una ley que lo dice, que es la 27044. Pero bueno, esto de los números no tienen por qué saberlo de memoria, pero sí es importante que sepamos que nuestro país suscribió a la Convención, ¿sí? Bueno, tiene varias partes la Convención, como habrán visto. Tiene un preámbulo, ¿sí?, como nuestra propia Constitución tiene un preámbulo, que en terminología legal se dice que no es vinculante, ¿sí? Que tiene que ver con el carácter de este mismo documento, ¿sí? Y lo que presenta el preámbulo es la justificación de la necesidad de la existencia de la Convención, ¿sí? Además también es de utilidad para interpretar todo el tratado, ¿sí?, toda la Convención, y aparecen también la relación con otros tratados, ¿sí? Todo eso podemos decir que tiene como características el preámbulo, ¿sí? Bien, seguimos. El cuerpo de la Convención del Tratado tiene 50 artículos en total, ¿sí? En esos 50 artículos aparecen artículos que tienen que ver con disposiciones generales, artículos que tienen que ver con, que nombran o especifican situaciones de grupos de personas en particular, ¿sí?, que ya vamos a ver, artículos que son llamados potenciadores de los derechos, ¿sí?, artículos sobre derechos, como por ejemplo el 24 que yo les pedí que buscaran, artículos sobre lo que se llama monitoreo, ¿sí?, de la Convención, y artículos que tienen que ver con lo procedimental, ¿sí? Esta es como una clasificación, digamos, del cuerpo del tratado, ¿sí? Otra de las partes que aparecen en la Convención es llamado el protocolo facultativo, ¿sí?, que es como, a ver, como decirles que es, a ver, ¿cómo explicarles? Es como si fuera la Convención, pero reducida, como simplificada, ¿sí?, como un resumen de la Convención. Eso es el protocolo facultativo, ¿sí?, que tiene 18 artículos, ¿sí? Una de las cuestiones que aparece en este protocolo, ahí aparece alguien, esperen que tengo que, acá, ¿alguien que quedó afuera? Valeria. Bueno, entonces en el protocolo lo que se fijan son condiciones justamente para denunciar, ¿no?, o digamos, elevar alguna queja a un comité internacional. Existe un comité internacional que lo que hace es velar por los derechos de las personas con discapacidad y que se cumpla, ¿no?, de alguna manera como monitoreando la situación en los distintos países para ver si se está cumpliendo, ¿no?, los artículos que aparecen en esta convención. También allí aparece la firma, la ratificación y la adhesión, ¿sí?, que puede ser independiente de la convención. Hay países que firmaron y ratificaron este protocolo, pero no la convención, ¿sí? Pero bueno, estas son cuestiones bastante legales, ¿sí?, que ya no viene al caso entrar en detalle. Bueno, aparece en el preámbulo, en el inciso E, la definición de discapacidad, ¿sí? Ya aparece acá una definición. Y dice lo siguiente: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva. Esto de participación plena y efectiva en la sociedad aparece todo el tiempo, ¿sí? Otra cosa, en igualdad de condiciones con las demás, ¿sí? Esta es la definición de discapacidad de la Convención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, Sí.
Yo lo que vi que cuando empezaban los incisos ahí en el artículo, no me acuerdo bien si era en cada artículo, lo que dicen, porque dicen siempre los estados partes. Ajá. Los estados partes se refiere a los países que son parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Sí, estados partes se les llama, ¿sí?, a los países que participan y que son parte justamente de la ONU, ¿sí? Y algo, mira, me diste el pie para contarles algo más, que hubo 189 países o estados parte de la ONU que participaron en el trabajo de esta convención. Fíjense, 189 países, ¿sí?, participaron en la construcción, que duró como 4 años. En el 2002 se empezó a insistir de alguna manera que había que armar una convención que sea particular o que sea específica sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el año 2002, y la convención terminó saliendo en el año 2006, así que imagínense, hubo 4 años de trabajo, ¿sí?, para armar estos 50 artículos, ¿sí?, que estamos viendo hoy. Tiene un propósito la convención, ¿sí?, que algo dijimos: promover, proteger, asegurar, ¿sí?, el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente, ¿sí? Esto aparece en el artículo 1, ¿sí? Les decía la vez pasada, acá no van a aparecer otros derechos diferentes a los derechos humanos, no, pero hubo que ratificar esos mismos derechos, porque no se estaban cumpliendo. Se tuvo que escribir un tratado de derechos humanos específico para las personas con discapacidad porque no se estaban cumpliendo, ¿sí? Entonces lo que se pide es promover el respeto, la dignidad, ¿sí?, la igualdad de condiciones, ¿sí?, el goce pleno de esos derechos. Eso es lo que se está pidiendo en esta convención. Y aparece en el artículo 1 algo que yo les pedí que buscaran, que es la definición de las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que incluir una definición? Porque hasta hace poco se hablaba en términos de discapacitados, discapacitadas. Bueno, no. Primero y principal son personas, primero, ¿sí? Primero y fundamentalmente son personas. Entonces, para hablar adecuadamente, decimos personas con discapacidad. No decimos discapacitados, no decimos minusválidos, no decimos deficientes. Bueno, son todos términos totalmente peyorativos y discriminatorios, ¿sí? Entonces se habla de personas con discapacidad. ¿Cuáles son esas personas con discapacidad? Aquellas que presenten deficiencias, y esto del término deficiencia yo lo puse en color porque más adelante, cuando veamos ese concepto que yo ya les nombré, llamado diversidad funcional, vamos a cuestionar un poco, porque fíjense que estamos todavía hablando de deficiencias, ¿sí? Es como, ¿no? Es como que todavía no pudimos avanzar más en esta convención. Todavía hablamos de deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque hubo una discusión en este punto, ¿sí? Porque hay situaciones en las cuales cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos llegar a tener alguna situación, como algún accidente, alguna complicación, y transitoriamente, no sé, tenemos que utilizar silla de ruedas, o tenemos que utilizar muletas, ¿sí? Bueno, entonces acá dice a largo plazo, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir? Deja por fuera aquellas situaciones que son, digamos, a corto plazo, ¿sí? No sé, más de una vez nos pudo haber pasado de habernos quebrado alguna pierna y utilizar silla de ruedas, pero eso no quiere decir que acreditemos la discapacidad, ¿sí? Porque es algo transitorio. Entonces acá está la aclaración de que tiene que ser a largo plazo, ¿sí? Entonces, esas deficiencias al interactuar con barreras, y hablamos siempre que las barreras están en el entorno, no están en la misma persona, esas mismas barreras pueden impedir la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad. Y lo que se pide siempre es esto, igualdad de condiciones con las demás. Entonces, justamente lo que hay que hacer es eliminar esas barreras para que se pueda decir que hay igualdad de condiciones, ¿sí? Esto aparece en el artículo 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O vamos bien?
No, vamos. Bien, profe. Bien. Bueno. ¿Lo vas a compartir esto después? Sí, sí, claro. Sí, porque Bien. no sé si lo voy a llegar a decir todo. Sí, lo voy a compartir. Sí, está muy bueno. Genial. Bueno, el artículo 2 aparecen ciertas definiciones, que después ustedes vayan y miren, lean ahí. ¿Qué significa comunicación? ¿Qué significa lenguaje? ¿Qué significa discriminación por motivo de discapacidad? ¿Qué son los ajustes razonables? ¿Qué es el diseño universal? Esto del diseño universal igual lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Es parte también del programa de esta materia. ¿Sí? Pero eso, en otro momento vamos a ir a cada definición. Uy, se me colgó la compu. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, se escucha. Bien. Bueno, por ejemplo, la comunicación tiene que ver con incluir lenguajes como visualización de los textos, como el braille, como la comunicación táctil, ¿sí? Los dispositivos multimedia de fácil acceso. Bueno, da una serie de ejemplos de cuáles pueden ser esos lenguajes que se incluyan dentro de la comunicación. Al igual que el lenguaje, se entiende no solamente el lenguaje oral, sino también la lengua de señas, ¿sí? Y otras formas de comunicación no verbal. Bueno, y después aparece lo de discriminación por motivo de discapacidad, que se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la escuela sucedía antes, y ahora se espera que no suceda, bueno, este niño no es para esta escuela, tiene que ir a la escuela especial. Bueno, eso es un motivo de discriminación, ¿sí? Eso entra en esta definición que aparece en este artículo 2, ¿sí? Los ajustes razonables tienen que ver con esas modificaciones, esas adaptaciones que son adecuadas y que son necesarias en alguna situación en particular, ¿sí? Podemos pensarlo en el currículum, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedan encontrarse en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿sí? Para garantizar el derecho pleno, ¿sí? Y ejercicio de los derechos, ¿sí? Y el diseño universal, bueno, es el diseño de productos, servicios, entornos, ¿sí? Que puedan utilizar todas las personas, ¿sí? La mayor cantidad de personas posible sin necesidad de ninguna adaptación, ¿sí? Esas son las definiciones que aparecen en la convención. Bien, ¿qué más? Bueno, aparecen los principios generales, bueno, acá aparecen, después lo miran bien, las obligaciones generales, los grupos, ¿cuáles son esos grupos o situaciones de atención particular? Bueno, aparecen ciertos artículos que hacen referencia a las mujeres con discapacidad, ¿sí? Porque son los grupos más vulnerables, los niños y las niñas con discapacidad. ¿Y qué sucede en las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias? ¿Sí? Cuando se piensa en la atención prioritaria de las personas con discapacidad, niños, niñas y mujeres, que son los grupos vulnerables. Pensemos en situaciones de desastre ambiental, por ejemplo, ¿no? A quienes hay que priorizar en la atención, ¿sí? Bueno, aparecen artículos que son potenciadores, se les llama, ¿por qué? Porque lo que hacen es fomentar la toma de conciencia, se habla en términos de accesibilidad, que ya vamos a ver este concepto de accesibilidad, donde aparecen la importancia de la recopilación de datos y estadísticas, ¿no? Para ver, bueno, cuántas personas con discapacidad hay en el mundo, cuántas personas están escolarizadas, cuántas quedaron por fuera de la escolarización, ¿sí? Bueno, esto es importante también conocer, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa cooperación internacional? ¿Cómo pueden armarse una especie de red de trabajo entre los países, ¿sí? Sobre todo pensando que hay países que están en mejores situaciones económicas que otros. Después aparecen derechos específicos, ¿sí? Que identifican, que esto lo van a ver en el video de la historia de los derechos humanos, que hay clasificación de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Bueno, todo eso lo van a ver en el video, ¿sí? Y lo que se afirma es que las personas con discapacidad también son titulares, ¿sí? De esos derechos, ¿sí? Tienen que gozar de los mismos derechos que cualquier persona, ¿sí? Bueno, acá están las distintas clasificaciones de derechos, aparecen artículos que les decía sobre monitoreo, ¿sí? Esto de que darle seguimiento, cómo se va aplicando la convención en los distintos países, ¿sí? Hay un comité que se encarga de esto, ¿sí? Para dar seguimiento, a ver si se van cumpliendo
¿sí? Lo que los países firmaron y se responsabilizaron por cumplir, ¿no? A ver si realmente se está cumpliendo o no. Después artículos que tienen que ver con lo procedimental, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué pasaría si hay un país que quiere sumarse y quiere firmar esta convención? ¿Sí? Bueno, y ahí sería, digamos, todo, rápidamente se los pasé, el Power, ¿sí? Pero ese material lo van a tener, no se preocupen que lo van a tener, ¿sí? Es un material rápido ahí de consulta, tiene solo 22 diapositivas. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Fui muy rápido? ¿No se me durmieron? ¿Me escuchan bien ahí? No, sí, se escucha bien, estamos bien. Yo estoy escribiendo acá, estoy tomando nota. Ah, buenísimo, buenísimo. Voy muy rápido yo, porque a veces voy mirando la hora para que no se nos pase mucho. Bueno, ese material entonces, este Power, se los voy a subir al aula, ¿sí? Si alguna de ustedes quiere saber un poco más de alguna de estas partes, me lo dice, y yo como material ampliatorio lo puedo compartir, ¿sí? Pero bueno, esta materia no es sobre la convención solamente, pero sí me interesaba que lo viéramos, ¿sí? Que viéramos los puntos sobresalientes, ¿sí? De este tratado, el primer tratado del siglo XXI, ¿sí? Así que la importancia que tiene es histórica, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Les pareció clara la explicación? Sí. No, sí, buenísimo. Por ahí me gustaría ver un poco más de las barreras que nombraste. Sí, sí. Me pareció importante, pero lo alcancé a captar. Bien, bien. Sí. Vamos a ver también los distintos tipos de barreras. Sí, lo vamos a ver cuando veamos lo que es el modelo social, ¿sí? El próximo tema tiene que ver con eso, con los modelos sobre la discapacidad, ¿sí? Y después vamos a ver que esta convención está enmarcada en el modelo social. ¿Por qué? Porque hace hincapié en las barreras del entorno y no en la dificultad de la persona, ¿sí? Entonces es un cambio de mirada total. Pero, como les decía, la convención sigue hablando de deficiencias, digamos, de alguna manera todavía está esta cuestión de la falta en el cuerpo, ¿no? De esto que no funciona, ¿no? Sigue estando de alguna manera, ¿sí? No es que se superó del todo. Es como que dentro de la convención conviven, no, el modelo social que hace hincapié en las barreras del entorno, pero al mismo tiempo habla de deficiencia, ¿sí? Así que ahí está como medio, habría que corregir un poco eso, o ajustar justamente eso, ¿sí? O modificarlo, pero bueno, veremos de acá a un par de años, por ahí se hace alguna modificación, ojalá. Pero la idea es que esto se ponga en práctica, no solamente que se modifique la letra, sino que también se ponga en práctica, ¿no? Eso es lo que esperamos. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta? ¿Vale? O sea, ¿te desmuteaste? ¿Querés decir algo? No, se me fue. Iba a hacer una pregunta, pero me sí. parece que ya la contestaste. Bueno. Bueno, menos de un minuto se va a cortar, para no hacerlo más extenso. Igual si les queda alguna pregunta, anótenla, ¿sí? Anótenla y la charlamos la próxima. Yo porque no quiero sumarle otro Zoom más, porque ya es medio tarde, ¿no? Para que puedan descansar un poco. El día es largo. Nos vemos el martes que viene, ¿sí? 19:30, ¿sí? Por Zoom. Les subo los videos, ¿sí? Y averigüen sobre el símbolo, ¿sí? Sobre el símbolo de accesibilidad, ¿sí? Lo averiguan y lo charlamos la próxima. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, buenísimo. Bueno, que estén bien. Nos vemos la próxima entonces. Que estén bien. Chao. Gracias. Que estén bien. Chau.